Vamos a platicar el día de hoy de algo que quiere el Señor que tú hoy te lleves en tu corazón. Y vamos a hablar un poquito acerca del resplandor de su gloria. Si me acompañas a Hebreos capítulo 1, versos 1 al 4. Abre tu Biblia, prende tu Biblia. No sé si hoy vayamos a tenerla ahí en las pantallas, pero yo espero que traigas Biblia. Ya está ahí, miren. Hebreos capítulo 1, versos 1 al 4 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Así que aquí la palabra de Dios está diciendo que Dios siempre ha hablado, que Él siempre ha tenido el deseo de comunicar con el hombre. Y dice que en otro tiempo lo que hizo fue hablar a través de los profetas, pero los profetas eran inspirados por el Espíritu de nuestro Dios. El Espíritu de Dios reposaba sobre el profeta y entonces el profeta profetizaba. Y profetizar es hablar lo que Dios quiere comunicar. En términos muy simples, profetizar es escuchar la voz de Dios y hablarla. Eso es profetizar. Yo estoy hablando algo de lo que Dios está mandando a decirle a una persona, a un pueblo o a un grupo de personas. Entonces dice aquí la palabra que Dios había hablado muchas veces y de muchas maneras. Muchas veces también algo que nos pasa es que nosotros queremos encajonar a Dios a que nos hable de determinada manera. Y si no lo hace de esa manera, entonces creemos que Dios no habla o que Dios no nos habla. Pero aquí la palabra está siendo muy clara que todo el tiempo Dios habla. En otro tiempo lo hizo a través de los profetas, dice. Pero ahora, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesús vino a esta tierra y quien reposó sobre él, el Espíritu Santo. ¿Por qué pudo hablar lo que el Padre quería hablar? Porque el Espíritu Santo vino a reposar sobre él como había reposado sobre los profetas. La única diferencia es que sobre Jesús estuvo de manera permanente. Entonces, todo el tiempo del ministerio de Jesús, ¿a qué se dedicó Jesús? A hablar lo que el Padre quería hablar, a revelar el corazón del Padre, a revelar al Padre. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Cuando está hablando del resplandor de su gloria, está hablando de lo que quería revelar el Padre a nosotros. Así que Jesús se convirtió en un reflejo de lo que el Padre era. Y cuando dice la imagen misma de su sustancia, aquí también debemos entender que Jesús era o podemos asemejarlo a una copia fiel del Padre, porque dice es la imagen misma de su sustancia. Así que Jesús era la representación fiel del Padre en esta tierra. Él vino a mostrar su carácter. El Hijo vino a mostrar el poder y la grandeza de su Padre, pues era idéntico al Padre en todo. No sé si tú has visto a Jesús siempre desde esta óptica, viendo que Jesús era idéntico al Padre, mostrando al Padre tal cual era. Si tú no lo has visto así, necesitas verlo así, porque ahorita vamos a ir más adelante, te voy a comentar algo que el Espíritu hace, pero tú tienes que entender exactamente cómo fue Jesús. Él sustenta, dice, todas las cosas con la palabra de su poder. Yo te decía que cualquiera que sea tu necesidad,
Si tú dejas que la palabra de Dios se establezca en tu vida, esa palabra, si sustenta la creación, tu vida está incluida dentro de la creación. Así que la palabra de Dios va a sustentar tu vida, sea cual sea tu necesidad, y Él va a sostenerla y a llevarla al punto que tú necesitas estar. Él que hizo, ¿cuál fue la obra de Jesús? Vino, efectuó la purificación de nuestros pecados, pero resucita y se sienta a la diestra del Padre, en la majestad en las alturas, y es hecho superior a los ángeles y heredó un nombre más excelente que ellos. Dice la palabra que a Él le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Así que el nombre de Jesús está por encima de cualquier otro nombre. Tú debes de entender que en el nombre de Jesús no hay nada que pueda oponerse, no hay nada que pueda obstruir su avance, no hay nada que pueda hacer que su poder se limite. La palabra sustenta todas las cosas y la palabra de Dios va a obrar. Porque Jesús vino a eso, vino a revelar la identidad del Padre. Y cuando está hablando aquí del resplandor de su gloria, déjame decirte que la gloria de Dios es la misma esencia de Dios. Y te lo voy a poner en palabras muy simples. La gloria de Dios es la esencia misma de Dios porque es lo que Dios es, lo que Dios hace, lo que Dios puede y lo que Dios quiere. La gloria, al ser la esencia de Dios, te va a mostrar lo que Dios es, lo que Dios hace, lo que Dios puede y lo que Dios quiere. Porque muchas veces pensamos que Dios no quiere. Pero si tú ves a Jesús revelando al Padre, tú podrías ver que Jesús no quería sanar a las personas, sí las quería sanar. Quería liberarlas. Ahí estaba Jesús obrando, operando la liberación. Así que la gloria de Dios es la esencia misma del Padre, mostrándote lo que Dios es, lo que Dios hace, lo que Dios puede y lo que Dios quiere. Pero va mucho más allá. Son esas 4 cosas en ti, por ti, para ti y de ti. Si tú conectas esas 4 cosas contigo, entonces la gloria que tú vas a reflejar es lo que Dios hace en ti, puede en ti, quiere de ti, lo que Dios es por ti, hace por ti, puede y quiere por ti. Eso es lo que vino a manifestar Jesús, el resplandor de la gloria del Padre, mostrándote quién es, qué puede, qué quiere y qué va a hacer. Cuando Dios le habló a Abraham, ¿qué le dijo? Voy a hacer de ti una gran nación. ¿Qué hizo Dios? ¿Se la cumplió? Así que la gloria de Dios se manifestó en Abraham porque Él le dijo: quiero hacer de ti una gran nación. Y se la cumplió. Ahí estaba mostrando lo que Dios es, lo que Dios hace, lo que Dios podía hacer con Abraham y lo que Dios quería hacer de él. Y yo estoy seguro que todos los que están acá, sin excepción, tienen alguna palabra de Dios diciendo lo que Él quiere de ti. Así que el resplandor de la gloria de Dios se va a manifestar en ti para el cumplimiento de esa palabra. Porque es el poder mismo de Dios expresado en ti, a tu favor. Es Dios haciendo lo que puede y lo que quiere en ti, por ti, a través de ti y para ti. Jesús mostró la gloria de Dios. Que muchas veces sacuden nuestra vida, sacuden nuestra mente. Dios, se necesita madurez.
La misma palabra lo dice, los que son niños requieren leche espiritual, pero los que son maduros pueden comer la vianda sólida. Así que yo podría pensar que si hay momentos en los cuales cosas que Dios nos manda a decir tal vez chocan muy fuertemente en tu mente, puede ser porque necesites que el Espíritu intervenga para que esa revelación sea establecida en tu corazón. Y entonces tú puedas caminar en aquello que Dios quiere de ti, aquello que Él está esperando de ti, porque Él ya expresó su voluntad a ti. Cada vez que Dios habla una palabra a tu vida, está expresando su deseo, pero atrás de esa palabra viene respaldando su poder. ¿Por qué muchas veces buscamos la dirección de Dios a través de un profeta? Porque queremos escuchar la voz de Dios. ¿Qué hacemos con esas palabras? Yo tengo una libreta en donde yo voy escribiendo las palabras que me dan. Y yo empecé a escribirlas cuando el Señor me llamó al ministerio. Desde la palabra que Él me dijo, quiero que hagas esto. Con esa palabra arrancó. Y han sido años de palabra tras palabra tras palabra que el Señor ha ido hablando. Y hay palabras de repente que Él da y yo las anoto ahí y no entiendo absolutamente nada. Tal vez no encaja con ninguna otra, pero de pronto el Señor trae a otra persona y habla otra palabra y entonces fuera como otra pieza del rompecabezas y empiezan a entrelazarse una a otra. Y lo que yo hago también es ver si esas palabras vienen a cumplimiento. Pero ¿sabes qué hago también? Que entonces le estoy diciendo a Dios, si tú hablaste esto, esa es tu voluntad. Yo no te pedí ser esto, yo no busqué ser esto, tú fuiste el que dijiste. Así que ahí está expresado tu deseo, pero también está expresado tu poder detrás, porque si no pudieras hacer lo que me dijiste, no me lo habrías dicho. Así que tu poder está ahí expresado, tú puedes hacerlo, tú quieres hacerlo y eso va a manifestar lo que tú eres. Así que cada uno de nosotros que tenemos palabras de parte del Señor, de dirección, debes presentarte delante de Él con ese ruego y decirle también, muéstrame aquello que necesito hacer para que eso venga a cumplimiento. Y no se trata de ayudarle a Dios, se trata de hacer lo que Dios espera que yo haga. Porque te dije que había esa conexión entre lo que Dios es, lo que puede, lo que quiere, lo que hace, pero en ti, por ti, a través de ti y para ti. Pero si yo estoy esperando que Dios cumpla algo, tal vez haya en mí algo que primero tenga que ser removido para que entonces yo pueda caminar en aquello que el Señor me ha mandado a hacer. Tú escuchaste a Mark la semana pasada hablar acerca del perdón y cómo decir que eso es un estorbo. ¿Dios quiere sanarte? Sí quiere sanarte. ¿Dios puede sanarte? Sí puede. Él ya expresó su voluntad. ¿Por qué muchas veces, eso es lo que él decía, por qué muchas veces la sanidad no se manifiesta? Tal vez ahí hay un estorbo. Él habló de la falta de perdón. No es que Dios no quiera, no es que Dios no pueda, no es que Dios no haya expresado su voluntad de sanarte. Porque algo que entendía hoy en la mañana, en el altar que tenemos familiar a las 6 de la mañana es: hay una falta de comprensión en nuestra mente porque nuestra mente no alcanza a dimensionar y a procesar todo lo que Jesús padeció en la cruz del Calvario. Pero Jesús cargó todos los dolores en Él. ¿Cuántos de nosotros han tenido una experiencia similar? Ninguno. Y yo creo que por eso no lo comprendemos. Jesús cargó en Él todas las enfermedades.
¿Con cuántas enfermedades lidias tú? ¿Cuántas enfermedades cargó Jesús en él? Al mismo tiempo. Y todos los dolores al mismo tiempo. Nosotros no alcanzamos a procesar esa información. Si tú y yo tuviésemos una comprensión plena de lo sucedido ahí en la cruz del Calvario, ahí podríamos ver que Dios quiere sanarme, que Dios puede sanarme, que ahí expresó su voluntad para sanarme. Porque no hay ninguna enfermedad que no haya cargado sobre Jesús. No hay ningún dolor que Jesús no haya padecido tomando tu lugar. Si hubiese alguna excepción, ahí la marcaría. Y Jesús cargó en él todas las enfermedades excepto el cáncer. Bueno, pues ya. Pero él dice todas. Ahí está la voluntad expresada del Padre. Él quiere sanar todo tipo de enfermedad. Y puede. Porque si a Jesús le fue dado un nombre sobre todo nombre, en ese nombre se expresa la voluntad del Padre y se aplica a tu vida. En Juan capítulo 1 versos 14, 15 y 18 dice la palabra: aquel verbo fue hecho carne, hablando de Jesús, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, lleno de toda la plenitud de Dios. Eso es lo que la gente vio en Jesús. El verbo hecho carne vio la gloria en él, vio la gracia y la verdad que estaban en él, es decir, vio toda la plenitud del Padre reflejada en Jesucristo. Él dice que testificó de eso fue Juan. Juan dio testimonio de él, dice. Y lo que hizo Juan fue preparar el camino. ¿Para quién? Para Jesús. ¿Qué hizo Juan para preparar ese camino? Introdujo a quien venía detrás de él. Dice: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, del cual yo no soy ni siquiera digno de desatar la correa de su calzado. Él empezó a anunciar quién venía. Él fue preparando de esa manera el camino. Invitó a las personas a creer en Jesús. Dio testimonio de lo que él venía a hacer. Él fue una voz que clamó en el desierto, llamando al arrepentimiento. ¿Qué ministerio tienes tú el día de hoy, según la palabra? El ministerio de la reconciliación. ¿Y cuál es ese ministerio? Yo podría pensar que es algo similar a lo que Juan hizo. Anunciar quién viene detrás nuestro. Llamar a las personas al arrepentimiento. Jesús viene. Él viene. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Anunciar su venida. ¿Cuántos lo hacemos? ¿Invitamos a las personas a creer en Jesús? Si tú las invitas a creer en Jesús, estás cumpliendo el perdón de los pecados. Estás hablando de que hay alguien que vino para el perdón de los pecados. Pero está en ti también la responsabilidad de mostrar la gloria del Padre y la gloria del Hijo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Es decir, Él vino a manifestar la gloria de Dios. Ese fue su ministerio. ¿De qué hablan los evangelios? Cuando tú te acercas a ver la vida de Jesús, desde la óptica que quieras, desde Mateo, desde Marcos, desde Lucas o desde Juan, lo que tú vas a ver plasmado ahí es el evangelio del reino. Eso es lo que compartía Jesús. Jesús vino a mostrar la verdad
para que tú y yo pudiésemos conocer la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso es lo que hablan los evangelios. Tú y yo podemos ver la gloria de Dios revelada y manifestada a través de la faz de Jesucristo, el cual es la imagen de Dios. Así que Jesús vino a revelar al Padre. ¿Y qué es lo que tú encuentras en esos evangelios? A un Dios de amor. ¿Cómo es su amor? Eterno, perfecto, incondicional. Tú puedes encontrar ahí a un Padre lleno de misericordia, dice la palabra, Dios de toda consolación. Un Padre compasivo, como era Jesús. Compasivo, era manso, era humilde. Tenía poder, tenía dominio, tenía autoridad. Era recto, era verdadero, era fiel. Caminó en santidad. Todo eso encuentras en los evangelios y no es otra cosa más que la gloria de Dios manifestada a través de Jesucristo. En Juan 14:16 dice: yo rogaré al Padre. Ese es Jesús diciéndole a los discípulos: yo voy a rogar al Padre y Él os dará otro consolador. Y hemos hablado muchas veces de lo que significa esta palabra de otro consolador, que quiere decir que era alguien que iba a ser idéntico a Jesús en poder, en dominio, en autoridad. Pero si tú te remontas un poco atrás y ves la vida de Jesús, Jesús era la copia fiel del Padre. Cuando tú ves a Jesús, estás viendo al Padre. El Espíritu Santo vino para que tú veas ¿a quién? Al Padre. Y dice: va a estar con vosotros siempre. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice: Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, va a traer la revelación de la gloria de Dios. Lo que quiero es que tú y yo entendamos perfectamente el ministerio del Espíritu, que es revelar la gloria de Dios. Si Jesús vino a revelar la gloria de Dios, el Espíritu Santo trae ese mismo ministerio. Lo que pasa es que a Jesús lo veían encarnado y al Espíritu Santo no se ve. No se ve. Ya saben que me gusta hacer preguntas capciosas. Hechos 1:8 tiene esa respuesta. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, que ahora nosotros somos el reflejo de la gloria de Dios, porque la gloria de Dios se manifiesta a través nuestro por el poder del Espíritu que ha venido sobre ti. ¿Se ve el Espíritu? ¿Sigues en las mismas? El Espíritu se ve a través tuyo. La gloria de Dios se ve reflejada a través tuyo. ¿Ya estamos en el nivel de mostrar la gloria de Dios como lo hizo Jesús? ¿Ya hemos desarrollado a ese nivel de mostrar la gloria de Dios como lo hizo Jesús? ¿Tenemos la capacidad? ¿Qué nos falta? Creérnosla. Creérnosla. Porque a veces nos cuesta, digo, no a todos, no quiero generalizar, pero porque a veces nos cuesta compartirle a otras personas. Cuando de lo que se trata es mostrar la gloria de Dios, es mostrar al Padre. Tendría que ser sencillo, porque lo que vas a mostrar no es lo que eres tú. Eso ya la gente lo conoce y de sobra. Vas a mostrar la gloria del Padre. Y eso debería ser sencillo,
porque tú y yo debemos convertirnos en un reflejo de Él. Y lo vas a lograr porque el Espíritu ha venido a reposar sobre ti de manera permanente. Ya no pasa como pasaba en el Antiguo Testamento, que los profetas no podían hablar la palabra de Dios todo el tiempo. Tenía que venir el Espíritu y hablaban entonces lo que el Espíritu les decía que hablasen. Pero si no estaba el Espíritu, no podían hablar. ¿Qué iban a decir? Ahora el Espíritu está de manera permanente contigo y conmigo. ¿Para qué? Para mostrar la gloria de Dios, porque para eso nos mandó a ser testigos. Vas a ser testigo mío, es decir, vas a ser alguien como yo, y te voy a dar lo mismo que yo tuve para que tú puedas reflejar de la misma manera lo que yo reflejé. El poder, la autoridad, el dominio, el señorío, y para que sanes y para que liberes. Porque esas fueron las palabras de Jesús. Yo no me estoy inventando nada. Jesús dijo: pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Eso es mostrar la gloria de Dios. Tú y yo debemos hacer eso. Debemos sanar enfermos, debemos limpiar leprosos, debemos liberar a los cautivos, debemos mostrar el poder de Dios. Eso es la gloria de Dios. Tiene todos esos elementos inmersos ahí. El poder de Dios está ahí, y su voluntad de mostrar ese poder está a través tuyo. Él pudo haber dejado a Jesús aquí de manera permanente y entonces darle a él el ministerio y que fuera de ciudad en ciudad mostrando el poder hasta que cubriera toda la tierra. Pero le plació al Padre elegirte a ti y decir: Jesús va a ir, va a cumplir su mandato, su comisión, va a morir por ustedes para que ustedes ahora sean parte de nosotros y ustedes reflejen la misma gloria que Jesús reflejó. Y entonces ustedes tienen la encomienda de ir hasta lo último de la tierra mostrando la gloria de Dios. Segunda de Corintios 3:18 dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, que dice, somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Qué deberíamos ser tú y yo? Una copia fiel del Padre. Si Él puso su esencia, su naturaleza dentro de nosotros, es para que tú y yo mostremos la misma esencia de Dios. Él ya lo puso ahí, y dice que la palabra que vamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor nos va a llevar a esa transformación constante y permanente para que tú y yo vayamos de gloria en gloria, para mostrar la gloria de Dios a otros. ¿Por qué crees que en el libro de los Hechos, cuando claman al Señor y le dicen: danos el denuedo para hablar tu palabra, lo que ellos estaban diciendo es: danos la capacidad de hablar tu palabra, pero tú respáldala. Tú nos mandaste a hablarla, es tu voluntad que yo venga y hable tu palabra, así que respáldala con tu poder. ¿Y qué hacía el Padre? Mostraba su gloria a través de los apóstoles. ¿Por qué la gente sacaba a los enfermos a la calle? Para que la sombra de Pedro los sanara. Porque Pedro estaba siendo un reflejo de la gloria de Dios. ¿Sabes qué le he pedido al Señor? Todavía no me lo concede. Pero ¿sabes qué le he pedido? Yo te comentaba que salgo prácticamente todas las mañanas, de lunes a viernes. Sábados y domingos descanso.
De lunes a viernes salgo a caminar todas las mañanas. Me voy al jardín botánico, ahí estoy corriendo. Y voy 4 de la mañana y a veces estoy 1 hora, hora y media caminando o corriendo. Y voy orando en lenguas como Él me mandó. Todo el circuito. Doy de vueltas, ahí estoy todo ese tiempo. ¿Y sabes qué le he pedido al Señor? Y hasta de manera intencional a veces me pego un poquito más a las personas. Digo, Señor, permíteme que mi sombra haga una obra en este que va pasando aquí al lado mío. Digo, yo quiero que mi sombra sane a este que va aquí. Y entonces, si voy corriendo, bajo la velocidad y entonces paso junto a la persona y voy viendo que mi sombra sí lo toque. Porque a veces el sol, por la posición en la que voy, el sol se va moviendo. Bueno, no se mueve el sol, me muevo yo. Y entonces la sombra pues no refleja igual. Entonces mi sombra no puede tocar a todos. Pero esa ha sido una oración constante de unos días para acá. Decirle, yo quiero experimentar lo que experimentó Pedro. Si su sombra sanaba, era porque el reflejo de la gloria tuya se manifestaba a través de él, impactando a los que estaban alrededor. Y hay muchas personas que son constantes. Yo ahí las veo todas las mañanas. Les digo, Señor, dame la oportunidad de impactar esas vidas. Yo soy intencional. A mí me mandaste a caminar, sí, qué bueno, para mantener mi cuerpo, para mantenerme saludable. Y yo un tiempo atrás no hubiera pensado poder hacerlo. Tú sabes que tuve artrosis grado 2 en la rodilla derecha. Y no me operaron ni me hicieron nada, Dios me sanó. Y ahora puedo correr y caminar. Y más o menos te digo que hago entre 7 y 8 kilómetros todos los días, en el tiempo que estoy ahí en la mañana. Pero fue la gracia de Dios sanándome, para que yo hoy pueda estar mañana tras mañana en la presencia de Dios. Cada vez que yo entro al circuito ahí, le digo, Espíritu Santo, ya llegué. Tú me citaste, aquí estoy. Haz conmigo lo que quieras y haz de mí lo que quieras. Estemos en comunión. Y empiezo a orar en lenguas desde que empiezo a dar los primeros pasos. Digo, aparte fortaléceme, porque no todos los días llego con el mismo ánimo, ni tengo las mismas ganas de caminar. Pero aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Yo quiero ser un reflejo de la gloria de Dios. Ese debería ser nuestro anhelo, porque ese es el anhelo de Dios. Que tú y yo seamos el reflejo de su gloria. Porque Él nos dijo, va a venir el Espíritu Santo, van a recibir el poder y entonces van a ser testigos. El poder no vino para que tú y yo lo ocultáramos, para que tú y yo lo guardáramos, sino Él vino para que fuese un reflejo de la misma imagen de Dios a través tuyo y a través mío. Así que tú y yo deberíamos de ser ese reflejo donde quiera que nos moviésemos. Empezando desde nuestra casa hasta todas las esferas en las cuales tú impactas. Y a veces la más difícil es la propia casa. Ahí escucho en el Espíritu sus amenes. A veces es la más difícil. ¿Y sabes por qué? Yo te lo decía hace un momento. ¿Sabes por qué ahí es el lugar más difícil para mostrar la gloria de Dios? Porque te conocen. Porque te conocen. Ya saben cómo eres. Y tenemos hasta un dicho: pues si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Pero ahí también se podría convertir en el lugar más fácil de mostrar la gloria de Dios, porque ya te conocen. Así que lo que tú reflejes puede ser más impactante en aquellos que están ahí en tu propia casa. Deberíamos ser esa luz. Somos la luz, dice la palabra de Dios, y la luz resplandece en medio de las tinieblas. ¿Qué luz resplandece? ¿La tuya o el resplandor de la gloria de Dios? El resplandor de la gloria de Dios. Por eso podemos ser luz. Ya ha sido puesta en ti, para que tú simplemente dejes que esa luz se vea.
¿Qué pasa si a una luz tú la tapas? No se ve, no resplandece. Si fuera una vela, pues hasta se apaga. Pero un foco, tú le pones algo que lo cubra y deja de manifestarse su luz. Muchas veces así estamos tú y yo. Tenemos la luz ahí dentro queriendo salir y parece que estamos debajo de una tapa. A veces esa luz no brilla con toda su intensidad. Y tú y yo fuimos llamados a reflejar la gloria de Dios. Jesús vino a el ejemplo. ¿Por qué es tan importante ir a los evangelios? Para conocer a Jesús y para ver cómo hizo las cosas Jesús. Porque tú y yo tenemos la misma encomienda: mostrar la gloria del Padre, reflejar, ser ese resplandor de la gloria donde tú y yo nos movamos. Ese es nuestro ministerio. Tú y yo debemos reflejar la gloria de Dios. Y una manera muy práctica de hacerlo es lo que tú ves en Efesios 3, y con eso cierro. Efesios 3:14. Al 19 dice el apóstol Pablo aquí diciendo: por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Esta oración que Pablo hacía tiene todos los elementos que tú y yo necesitamos para mostrar la gloria de Dios. Pablo oraba, decía: yo quiero que Él les dé, conforme a sus riquezas, a las riquezas de su gloria, el que tú seas fortalecido en el hombre interior por el Espíritu, porque va a ser la única manera en que tú vas a poder mostrar la gloria de Dios. Cristo habita por la fe en tu corazón, pero debe ser arraigado y cimentado en el amor. Porque todas las cosas que tú y yo hagamos deben estar fundamentadas en ese amor. Pablo lo entendió muy bien. Pablo entendió muy bien el amor, porque él dijo: ¿qué pasaría si yo doy todos mis bienes? ¿Qué pasaría si entrego mi cuerpo? ¿Qué pasaría si hago esto? Si conociese toda la ciencia, si conociese y entendiese todos los misterios, pero me falta el elemento más importante, que es el amor. De nada serviría lo que yo hiciera. Y muchas veces lo que nos falta es amor. Por eso hace rato te dije: pídele perdón al que está a tu lado, porque no lo has amado como Cristo te amó a ti. Porque en nosotros debe desarrollarse, debe estar cimentado y arraigado el amor, porque ese va a ser el motor que nos va a mover a reflejar la gloria de Dios. La compasión, ¿en qué se basa? En el amor. Y Jesús se compadecía de los que estaban a su alrededor. ¿Por qué? Porque pudo amarlos. Así que si tú y yo somos plenamente capaces de comprender el amor de Dios que excede a todo conocimiento, tú y yo vamos a poder ser plenos de mostrar la gloria de Dios a los que están a nuestro alrededor. Así que yo te voy a animar a algo más. Cuando tú llegues a tu casa hoy, ya sabes por dónde voy. Cuando tú llegues a tu casa hoy,
a quien esté ahí en tu casa, a quien viva ahí en tu casa, porque a lo mejor dices, llegas y no está, es, ya me salvé. A quien vive contigo en esa casa vas a llegar y le vas a decir, perdóname porque no te he amado como debería haberte amado. Y eso, si tú lo haces, es difícil. Pero si tú lo haces en sinceridad, eso va a desatar en ti la capacidad de mostrar la gloria de Dios. Y tú no sabes si eso transforme a la persona que está a tu lado y la haga ver en ti hoy la gloria de Dios. Yo no sé qué vaya a producir eso, pero si el Espíritu quiere que lo hagas, hazlo. Vas a llegar y le vas a decir, ¿sabes? Quiero pedirte perdón. Y con esas palabras, ¿no? Por si no te he amado, no. Porque no te he amado. Porque a veces pues acomodamos en nuestra mente las cosas. Bueno, yo ya lo hice. No. A Dios no le puedes dorar la píldora. Vas a llegar y le vas a decir, te pido perdón porque no te he amado como debí haberte amado, como Jesús me ha amado a mí. Y en esta semana pídele al Espíritu Santo, pídele al Espíritu Santo que sea Él revelándote todo el amor de Dios en tu corazón. Y yo me comprometo delante de Dios a estar orando toda esta semana por ti, para que seas arraigado y cimentado en ese amor. Ese es mi compromiso. Yo voy a estar orando por ti. Voy a estar orando por ti para que seas arraigado y cimentado en el amor y seas plenamente capaz de comprender con todos, por eso voy a orar por todos, con todos los santos, cuál sea la altura, la profundidad, la anchura y la longitud del amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Que excede a todo conocimiento. Y entonces tú vas a experimentar la plenitud de Dios obrando en ti. ¿Por qué no te pones de pie? Quiero orar por ti en este momento, para que la encomienda que llevas seas plenamente capaz de ejecutarla.